Muchas veces las heridas son distintas. No es lo mismo hablar de alguien que habló de ti. No es lo mismo hoy meditar sobre personas que te señalaron. Todos los días tenemos que podar nuestro corazón, porque hay raíces que comienzan a crecer, cosas que empiezan a endurecerse allí, incluso contra tus padres. Toma tu pasado, lo lleva a la cruz del Calvario. Eres perdonado. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Haz a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Comentándoles que tuve la oportunidad de compartir un pensamiento el sábado pasado a través de Instagram, a través de Facebook. Es una frase y quiero leérsela esta noche. Dice: perdonar quizás no recuperará una relación rota, pero te sacará de la prisión de la amargura y te abrirá las puertas para que nuevas personas lleguen a ti. No permitas que tu pasado te siga dañando las bendiciones que Dios te está dando hoy. Algunas personas son buenas como parte de tu historia, pero no como parte de tu futuro. Proverbios 18:24 dice: hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano. Quisiera hablar esta noche sobre las heridas, sobre el perdón y cómo perdonar. ¿Por qué quiero hablar de esto? He estado pensando en estos días, el Espíritu del Señor ha estado hablando a mi vida acerca de la necesidad que tenemos de perdonar. Al subir esta frase, comenzaron algunos hermanos a hacerme preguntas. Una de las preguntas que alguien me hizo es: hermano Wilson, ¿por qué hay personas que les es más difícil de perdonar que a otras? Y mira, no podemos negarlo. Hay personas que les es fácil decir te perdono, pero hay otros que les cuesta más. Y muchas veces son dos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Lo cierto es que aunque sea difícil para ti perdonar, tienes que aprender a perdonar. Perdonar es un arte que aprendemos en Dios. No es fácil, a veces nos cuesta, pero cuando pasa el tiempo y Dios va perfeccionándonos en Él, nos va a hacer todos los días más fácil perdonar. ¿Te han herido? ¿Se han burlado de ti? ¿Le diste la mano a alguien? ¿Le prestaste a alguien? ¿Fuiste bien con un amigo? ¿Compartiste tu corazón con una persona y de un momento a otro te decepcionó, te dejó, te abandonó, no volvió a responderte las llamadas, te juzgó, te señaló? ¿Cuántas cosas nos hieren a veces en la vida? Y qué triste cuando esas personas en las que confiamos, en las que colocamos cierto grado de amor, nos decepcionan. Todos hemos sufrido heridas en el alma. Y a veces nos la pasamos en la vida rechazando a todas las personas porque estamos heridos. La razón es que cuando no hay perdón, la herida no se sana. La herida queda allí. Y cuando tocas una herida, entonces te resientes. Cuando alguien se te acerca, lo rechazas. O le dices: ¿sabes qué? No creo en los amigos. No hay nadie que me pueda hacer feliz. Todos los hombres son iguales. Y lo hacemos porque no hemos sanado nuestros corazones. Las preguntas que me hicieron fue: hermano Wilson, ¿es más difícil que una persona perdone a otra? Y la respuesta es: muchas veces las heridas son distintas. No es lo mismo hablar de alguien que habló de ti. No es lo mismo hoy meditar sobre personas que te señalaron, amigos que te señalaron, a personas que fueron abusadas sexualmente, a personas que sufrieron heridas emocionales desde niños. No es lo mismo. Por eso, una de las cosas que no debemos hacer es juzgar, es señalar.
He escuchado de personas que dicen, si tú fueras un hijo de Dios, entonces perdonarías. Sí, pero Dios está trabajando. El pasado viernes tuvimos una vigilia hermosa y el hermano Edison predicaba un mensaje acerca de las ovejas, que yo me gocé, yo lloraba. Él decía, todas las ovejas son distintas. Algunas saltan más, algunas brincan más, algunas son más resentidas, pero son ovejas del Señor. Y la predicación, el hermano Edison Medina decía, Dios tiene tanta paciencia que entiende qué clase de oveja eres. Y yo quiero hoy darte una palabra de aliento. Quizás todavía no has perdonado. Quizás hay heridas del pasado que te atan. Y que usted dice, hermano Wilson, si usted supiera lo que me pasó, lo difícil que viví. Pero te tengo buenas noticias. Hay un Dios que no te ha abandonado. Hay un Dios que está contigo y quiere enseñarte a perdonar. Habrán otras ovejas que le es más fácil. Pero no importa en qué nivel de perdón estés. Si perdonas rápido o te resientes y guardas en tu corazón, Dios dice esta noche, yo voy a encargarme de guiarte. Déjame a mí el ser el pastor. Me voy a encargar de una oveja que a esta hora tenga una patica quebrada, que tenga el corazón roto. Así que Dios nos enseña a perdonar. Es un proceso. Mire, cuando llegué al Señor, no fue fácil. Habían rencores en mi corazón. Voy a contarles una experiencia. Cuando era niño, se burlaron mucho de mí. Me colocaron muchos apodos en la escuela. Y a ningún niño le gusta que se burlen. Eso duele. Siempre he dicho que los niños es lo más lindo que hay. Pero también a veces las palabras de los niños son las más crueles. Porque un niño te ve con las orejas grandes y te dice orejón. Y no tiene esa cordura, no tiene esa madurez para decir, oye, él se va a sentir mal. Sino que los niños dicen lo que sienten. Y tristemente, cuando uno está niño, alguien quizás se burla de nosotros. Alguien nos pone un apodo y luego al pasar de los años ese apodo nos persigue. Esas palabras de si eres tonto, cómo te equivocaste, o usted si es muy burro, o quizás nos colocaba una cola en la escuela. Me refiero a un papelito que pegaban, colócale la cola al burro. Cosas como esas nos hirieron. La manera en que yo reaccioné cuando estaba niño era a pelear. Mi papá una vez, cuando estaba en primero de primaria, el primer grado en la escuelita, recuerdo que una vez tuvo que llegar donde la rectora lo mandó a llamar, le dijo, mire don Alejandro, su hijo ha tenido un comportamiento. Resulta que mordió a un niño en uno de los brazos, un niño de quinto. Él está en primero, pero mordió a un niño de quinto. Papá pensó que lo habían invitado a hablar del Señor, a hacer un culto y un devocional. Pero, oh sorpresa, cuando es una noticia triste. Su hijo mordió a otro. Y recuerdo que yo me escondí debajo de donde hacían las izadas de bandera. Estaba yo triste, pensativo en qué iba a pasar. Y papá, claro, me disciplinó cuando llegamos a casa. Pero mi papá también dijo algo. Le dijo a la profesora, bueno, algo tuvo que haber pasado. Resulta que el niño que mordí comenzó a tirar el balón, un balón de esos grandes, tipo Kiko, del Chavo del Ocho, y comenzó a tirarlo de un lado al otro y comenzó a burlarse de mí. Y la manera en que yo reaccioné fue siendo agresivo. Recuerdo que cuando me hice adolescente, llegué a tener en un año 9 peleas en el colegio. Me agarraba con aquel que me mirara feo o intentaba defender a alguno que se estaban burlando de él. Intentaba ser el defensor. En aquel tiempo salían esas películas de Karate Kid, no retroceder, nunca rendirse jamás. Y creo que los que crecimos con esas películas, en algún momento pensamos que éramos los héroes. Todos dicen, guardamos un héroe dentro. En fin, creí que la
amargura y el dolor se enfrentaban así. Se enfrentaban con los puños, se enfrentaban con la ira, con el enojo, con la pelea. Gracias a Dios, porque Dios me enseñó que no es la manera correcta, que cuando lo haces con agresividad, cuando te defiendes en la vida con agresividad, entonces vas a alejar personas, pero sobre todo vas a alejar la gracia del Señor sobre tu vida. El Señor tuvo que meterme en la escuela de su presencia y tuvo que enseñarme a manejar esos momentos y ataques de ira, esos momentos de rabia desenfrenada. El Señor comenzó a ajustarme y a decir: Wilson, te falta pilas con la ira, tienes que comenzar a dominarla. Y créanme que el Señor me ha enseñado. Ya no tengo rencor por nadie, el Señor me ha enseñado a perdonar. Si bien es cierto, hay heridas que duelen mucho, que uno dice: hermano Wilson, es que realmente he vivido momentos difíciles. Se burlaron de mí, un esposo me abandonó, una esposa me abandonó, cuando me había prometido en un altar que iba a estar conmigo el resto de mi vida. Así que todos hemos vivido momentos en que nos han herido, pero por eso debemos aprender a perdonar. Porque si no, cada herida se va amontonando en nuestra alma. Y cuando menos pensamos, estamos llenos de rencor, llenos de odio, no permitimos que nadie se nos acerque, sencillamente porque nos hemos encerrado en esas prisiones de amargura. Hay heridas injustas, hay experiencias que hemos tenido a través de nuestra historia. Cuando nos tocan esa herida, reaccionamos. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús sobre el perdón? ¿A dónde podemos ir? Hay tantos textos donde nos hablan de perdonar. Es tanto, el Señor Jesús tiene un momento donde uno dice: yo quizás no haría lo que Jesús hizo. Estaba en la cruz, injustamente, porque si hay alguien que fue y murió injustamente, fue Jesús. No había un cargo de robo, no había un cargo absolutamente de nada. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que si hay un justo, es Él. Ninguno en la tierra es justo, pero Él es justo. Y dice la Biblia: el justo murió por los injustos. Jesucristo fue a la cruz. Y cuando Él fue, hizo algo que uno se queda como: venga, quisiera leerlo otra vez. ¿Está en la Biblia? Sí, allí está. Jesús, en medio de su dolor, clamó y dijo: no le tengas en cuenta este pecado, perdónales. Esas palabras en el último momento de agonía son únicas. Te hago una pregunta: si te están matando, te están clavando unos puntillones en las manos, ¿serías capaz de hacer esta oración? Luego Esteban lo repite en el Nuevo Testamento. Hace lo mismo. Lo están apedreando y Esteban mira hacia el cielo, ve la gloria de Dios y dice: Señor, no le tengas en cuenta este pecado, perdónalos. Y cuando Esteban hace eso, es porque él practicó el perdón. Es porque él aprendió a perdonar. Una de las escenas más bonitas donde Jesús nos enseña a perdonar es en San Juan 13:4. Y yo quisiera que usted allí en casita escuchara lo que San Juan 13:4 nos enseña. Había un momento de calor. Usted sabe que anteriormente no había calle pavimentada, sino que sencillamente había polvo por todas partes. Las personas utilizaban sandalias. Llega un momento cansado Jesús con sus discípulos de caminar, de predicar el evangelio del reino. Y cuando llegan a la casa, dice la Biblia, se levantó de la cena y se quitó su manto. Estaban comiendo, pero él interrumpió la cena, el momento tan especial que los judíos tienen. Y Jesús lo interrumpe y toma una toalla, se ciñe la toalla y luego puso agua en un lebrillo, una especie de
de jarra, una especie de recipiente donde echaban el agua. Y dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué Pedro le dice a Jesús, Señor, tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo así? No lo entiendo. Lo dice porque los que lavaban los pies en la antigüedad eran los siervos. Muchas veces era el esclavo. Y cuando el amo llegaba, el esclavo tenía que estar listo con el lebrillo, listo con el agua y listo con la toalla para lavarle los pies al amo. Era lo que hacían los esclavos. Por eso cuando llega donde Pedro, Pedro le dice, no, momentico, Señor. Yo no voy a permitir que usted me lave los pies, porque usted es mi Señor, usted es mi amo, así que yo soy el que debo lavarle a usted los pies. Pero el Señor Jesús le dice algo a Pedro. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta escritura es hermosa, porque lo que está haciendo Jesús es diciéndole, Pedro, el acto que estoy haciendo, lavarte estos pies sucios, lo vas a entender en estos días. ¿Cuándo entendió Pedro lo de lavar los pies? Yo quiero compartir lo que dice un escritor que me impresionó mucho. Él dice que lo que Jesús en verdad realizó fue limpiar los pies de ellos, esos pies que después de unos días iban a estar en el patio de Caifás, iban a estar negando a Jesús, iban a estar alejándose de Jesús mientras iba hacia el Calvario. Esos mismos pies, unos días después, lo iban a negar, lo iban a entregar, se iban a retirar de Jesús y nadie iba a estar con él cuando murió. Los amigos que decían, voy a estar contigo, tranquilo Jesús, yo por usted hago lo que sea, se alejaron, lo negaron. Esos 24 pies que Jesús lavó en aquel momento fueron lavados por el perdón de Dios. Y lo aclara unos versículos más adelante. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Bueno, Pedro le había dicho, no, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Jesús. Y Pedro le dice, Señor, entonces láveme completamente. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué se refiere Jesús allí? Se refiere al corazón. Se refiere no tanto a las impurezas de los pies, sino a la impureza del alma, a los que han pecado contra Dios, a los que han fallado. Y el Señor Jesús dice, todos necesitan ser limpiados. Me hubiera gustado encontrar una escritura donde hubiera dicho, y no limpió los pies de Judas, porque a uno le duele lo que Judas hizo. Pero uno no se encuentra con esa escritura. Jesucristo lavó todos los pies por su misericordia. Ahora el Rey de Gloria se humilló, se bajó y lavó los pies. Para nosotros perdonar, tenemos que dejar el orgullo a un lado. Tenemos que dejar la arrogancia a un lado. Tenemos que dejar nuestra altivez a un lado. Hay que bajarnos. Y fue lo que Jesús hizo. Yo sé que lo más difícil de perdonar es uno decir, hermano Wilson, pero es que él tuvo la culpa. Es que ella tuvo la culpa. Cuando estamos señalando, no tenemos la capacidad de perdonar. Pero lo que Jesús hizo es impresionante. El Rey de Gloria, el que merece que lo aplaudamos, el que merece que todos los pies se doblen las rodillas ante Él. Ahora vemos a un Jesús que se arrodilla
frente a sus discípulos, que toma sus pies sucios y comienza a limpiarlos y a lavarlos. Creo que si hay algo feo, una profesión fea, tiene que ver con lavar los pies. Todos sabemos muy bien que a veces nos encontramos con pies que tienen un pasado, tantas cosas. Pero Jesús lo hizo. Y lo hizo para enseñarnos a nosotros. ¿Cómo aprendo, hermano Wilson, a perdonar? Entienda que debemos quitarnos nosotros para que Cristo viva. Si tú haces las cosas con tu fuerza, a tu manera, con tu intención, no lo vas a lograr. Pero cuando le dices a Jesús en oración, Señor, enséñame a perdonar, el Señor lo va a hacer. Vuelvo a lo que decía ahora. Algunos quizás perdonarán más fáciles. Otros se demorarán un poco en perdonar. Pero el proceso de Dios allí está. Ahora, ¿por qué debes perdonar? No debes perdonar por ellos. En realidad debe perdonar por usted mismo. Cuando usted perdona, usted deja que esa persona se vaya. Pero lo más grande es que esa persona que te hirió te deja de hacer daño. Cuando perdonas y sueltas, en realidad sueltas de una prisión a alguien. Lo curioso es que no es la persona que tú crees. El que está en prisión es usted cuando no perdona. Los que estamos en prisión somos nosotros cuando tomamos la amargura, el odio y lo amontonamos. Somos nosotros prisioneros de nuestro propio odio. La otra persona puede estar feliz riendo, la que te hizo daño, pero nos estamos amargando la vida por la falta de perdón. Así que cuando aprendes a perdonar, aprendes a soltar. Sé que es muy difícil soltar una herida de niño cuando alguien abusó de ti. Pero el Señor esta noche te dice, aunque no tengas fuerzas, yo las tengo. Yo te quiero enseñar. Es difícil lavar los pies de los otros. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es, no solamente nos está hablando acerca de el ser siervos, el servir a los demás, si queremos ser grandes. Porque la Biblia dice, el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será bendecido, ensalzado. Así que Dios nos invita a ser humildes. Pero Dios también nos está diciendo, hay personas a los cuales tienes que lavarle los pies. Personas que te ofendieron, personas que te hirieron, por personas así que muchas veces no volviste a la iglesia. Esta noche es una noche de perdón. Y sé que quizás no era lo que quisieras escuchar, querías algo diferente. Hermano Wilson, ¿por qué no habló de la victoria, del poder? Pero esta noche el Señor nos lleva a la escena donde está Jesús. Se arrodilla y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Ellos no lo merecían. Él es el Rey de Gloria. Como las personas no merecen tu perdón. Pero debes hacerlo. Porque cuando lo haces, suelta la amargura. Mira lo que dice la Biblia en una escritura en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. El Señor dice, abra bien sus ojos, porque usted puede estar quizás amargado y triste, porque tiene algo en su corazón, algo en su vida. Y el Señor dice, miren bien qué está pasando con ustedes. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es el perdón de Dios. Es cuando vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, lávame los pies, lávame el corazón, yo te he fallado. A veces no alcanzamos el perdón de Dios porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Cómo uno impide alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura.
todos los días tenemos que podar nuestro corazón, porque hay raíces que comienzan a crecer, cosas que empiezan a endurecerse allí, incluso contra tus padres, incluso contra tu esposo, contra tu esposa. Y dice, os estorbe. O sea que las raíces de amargura estorban que usted disfrute una vida de bendición. Te impide que usted pueda seguir adelante. Cuando perdonamos a otros, eliminamos la capacidad de esas personas para hacernos daño. El error que con tanta frecuencia cometemos es aferrarnos a esa herida. Vamos por ahí amargados y enfadados, pero lo único que estamos haciendo es permitir que aquellos que nos hacen daño controlen nuestras vidas. El abusador, el bravucón, el crítico no recibe muchas veces el dolor por nuestro enojo y nuestra amargura. Tan solo envenenamos nuestra propia vida. Ahora, Hebreos 12:15 habla de la contaminación y del veneno de la amargura. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Usted puede llenar de amargura su casa. Usted puede llenar de amargura el lugar de trabajo. Cuando no aprendes a perdonar, entonces no importa dónde vayas, siempre habrá amargura. Y usted dice, ¿por qué la vida no me sonríe como a otros? En realidad, quizás a los otros no es que les sonría la vida. A los otros no es que Dios los tenga de niños mimados, sino quizás ellos aprendieron a perdonar, como quizás algunos no lo han aprendido. Y el Señor dice, miren bien, porque muchas veces esa amargura contamina el ambiente. A donde llegas, entonces, en vez de ser de bendición a los que te rodean, te conviertes en contaminación para esas personas. Por eso el Señor esta noche te dice, basta ya. Basta ya de dejarte contaminar del pasado. Basta ya de estar recordando a aquella persona que te hizo daño. El Señor dice, yo tengo el poder para enseñarte otro camino. Es cierto, humillarnos no es fácil. Bajarnos no es fácil. Es más fácil caminar con la cabeza hacia arriba, llenos de orgullo, pero también llenos de amargura. Cuando perdonamos, soltamos. Cuando perdonamos, el Señor nos da un premio. La Biblia dice que si soportamos la tentación, la Biblia dice que si somos capaces de pasar esas pruebas, muchas veces la prueba es el odio. Muchas veces la prueba es el camino de la amargura. Pero cuando pasas esas pruebas, el Señor dice, tengo una corona para ti, una bendición para ti. Que nadie te amargue la vida. Que ninguna persona te dañe un día. Es tan triste cuando escucho a alguien decirme, hermano Wilson, y me encontré con esa persona en el centro comercial y me amargó la vida, me cae gordo. Qué bueno es cuando le podemos decir al Señor, Señor, quita nuestro corazón de piedra y cámbialo por un corazón de carne, que yo pueda aprender a ser dócil a tu palabra, que si tú me dices que perdone, aunque en este momento sea difícil, voy a estar aprendiendo. Señor, enséñame cómo hacerlo. Sabe que muchas veces una de las cosas que yo he hecho para perdonar es empezar a soltar lentamente. Voy a enseñarles una técnica que aprendí hace muchos años de un predicador. Él decía que cuando nosotros tenemos rencor en el alma y en el corazón, somos como una olla a presión. Podemos estallar, podemos explotar. Podemos llamar a esa persona y decirle en la cara, mira lo que me hiciste. Pero el predicador decía algo que me ha funcionado a mí muchas veces. Cuando alguien te hiera en la vida y necesites hablar con esa persona, precisamente para perdonar y para continuar adelante, lo primero que debes hacer es orar al Señor. Pero lo segundo, decía el predicador, es poner una silla al lado de otra silla. Te sientas en una, dejas otra silla vacía. El predicador decía, porque somos una olla a presión. Y antes de soltarnos y gritar y hacer tantas cosas,
primero tenemos que ir sacando lentamente, como la olla a presión saca el vapor que tiene dentro. Y él decía, toma una silla y empieza a hablar con esa persona, como si estuviera allí. Comienza a desahogarte, a decirle lo mucho que te hirió, a contarle todo lo que te hizo sufrir. Y cuando te desahogues y aún golpees la silla y toda tu ira salga, entonces ahora sí podrás ir a esa persona y hablar. Me ha funcionado muchísimo. Cuando lo haces, lo que sucede es que te calmas. Cuando compartes con esa persona, ya no tienes ira. Viviste un proceso de la olla de presión. Sacaste el momento de ira. Créanme, hay cosas que uno va aprendiendo a través de la vida. Te van a herir, te van a señalar. Alguien se va a burlar de ti. Pero no permitas que esas personas te dañen el propósito que Dios tiene contigo. El propósito de Dios es tan grande que no te pegues de eso. Las personas que te hicieron daño en el pasado, no permitas que te sigan haciendo daño, aunque hayan muerto. Me he sentado con personas a hablar y recuerdan aún personas que ya murieron. Pero en este momento, aunque se hayan ido y aunque hayan muerto, puedes perdonarlos. Puedes decirle en oración a Dios, Señor, hoy perdono a esta persona que me hirió demasiado. Y estoy convencido que Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Hace unos días escuché de una mujer. Ella fue abusada sexualmente por su padrastro. Fue duro para ella. Pero en cierto momento Dios le habló a su corazón acerca del perdón. Ella comenzó a conocer los caminos de Dios. Y lo primero que el Señor le dijo fue, bueno, tienes que aprender a perdonar. Para ella no fue fácil. Pasaron los meses, los días. Y una tarde escuchó un mensaje precisamente sobre perdonar. Y cuando ella escuchó ese mensaje, comenzó a decirle, Señor, me es difícil soltar este pasado. Tú sabes que me es difícil. Pero está bien, aquí estoy, Señor. Moldea mi vida. No soy capaz, pero enséñame. Unos meses después, se encontró con su padrastro cara a cara. Llegando a su ciudad y abriendo una puerta, se lo encontró. Ella lo miró fijamente a los ojos y le dijo, tú no sabes cuánto daño me has hecho. Te he odiado toda mi vida y te he tenido rencor toda mi vida. Pero hasta este día pudiste herirme, porque hoy te perdono y te suelto. La relación nunca quizás será la misma. Usted puede tener un amigo que perdonó, pero nunca va a ser el amigo que era antes. Dios nos está exigiendo a que recuperes una relación. Lo que Dios te está diciendo es aprende a perdonar. Suelta. Luego, después de unos años, ella cuenta en su historia que Dios hizo una obra maravillosa. Desde ese día en que ella miró a su padrastro y le dijo, te perdono y te suelto, Dios comenzó a hacer algo extraordinario en su vida. Ahora tiene un hogar, tiene 2 hijos, una empresa floreciente, una mujer que le sirve a Dios, que ama a Dios. Pero fue esa tarde cuando el Señor sanó su corazón y pudo seguir adelante. No permitas que las heridas definan tu destino. Dios tiene un propósito para tu vida tan grande, pero muchas veces esa amargura no permite que Dios haga lo que Él quiere hacer. Cuentan una vez de un burro. El burro, antes de morir su madre, lo tuvo. Así que esa noche habían rayos, lluvia, y antes de la madre morir, la madre burro miró al burrito y le dijo, burrito, nunca olvides que Dios tiene un propósito contigo. Y la mamá burra murió. Estoy contando historias de burros. Así que tomaron al burrito y lo metieron a
bienestar familiar de los burritos de ese tiempo. Y le colocaron una madrastra burra. Pero todos los días cuando se levantaba, la madrastra le decía: tú eres el peor burro que conozco. Tienes las orejas más grandes que conozco. Eres demasiado tonto, burro. Pero igual vete a estudiar, burrito. El burro se fue a estudiar a la escuela de los animales. Y cuando llega se encuentra con el león. El león se burla todos los días de él. La jirafa también dice: no tienes el cuello como el mío, qué burro eres, qué orejas tan largas tienes. Todos los animales se burlan de él. Pero el burrito no deja que su corazón se contamine. El burrito todas las noches se arrodilla, habla con Dios y le dice: Señor, mamá dijo que usted tiene un propósito conmigo. Y yo sé, Señor, que tú lo vas a cumplir. No importa lo que los demás digan. No interesa cómo me traten. Tú cumplirás un propósito en mí. El burrito se aferró a la promesa. Pero le iba tan mal en el estudio que perdió matemáticas, perdió español. Lo sacaron de estudiar al burrito. Pero una tarde estaba el burrito allí comiendo pasto normalmente, como lo hace cualquier burro. Pero alguien llega y dice: necesitamos el burrito. Alguien pregunta y dice: ¿para qué? Bueno, es que el Mesías, Jesucristo, lo ha mandado a traer. Aquí es donde he recreado un poco la historia del burrito. Sé que me he imaginado algunas cosas, muchas cosas. Pero quiero que piensen en esto. Jesús pudo haber entrado en un león a Jerusalén. Jesús pudo haber entrado en lo que hubiera querido. En una jirafa, en un puma, en una ballena. Para él no hay nada imposible. Pero decidió entrar a Jerusalén en un burro. La sabiduría máxima. El Rey de Gloria. En el animal que algunos dicen que es el más tonto. Pero allí estaba entrando el burrito. Y quiero imaginarme esa escena. Ningún animal tuvo el privilegio de tener la gloria de Dios encima. Solamente un burrito. No importa lo que hayan dicho de ti. En algún momento me señalaron. En algún momento se burlaron de mí. Colocaron apodos. Pero aquí estoy para decirte que tus sueños en Dios se pueden. Que hay un Dios que tiene para ti algo más grande de lo que has soñado. Deja el orgullo a un lado, deja el rencor a un lado. Y dígale: Señor, ¿cuál es el propósito por el que estoy aquí? No quiero más impedir tu propósito. Aquí estoy, obra en mi vida, Señor. Y explícame, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo quisiera orar esta noche por cada uno de los que está allí recibiendo esta palabra. Por cada uno de los que a esta hora le están diciendo al Señor: Señor, necesito aprender a perdonar. No juzgues, repito, al que todavía no ha perdonado. No digas: tú no eres un buen cristiano. No, espérate. Ten paciencia. Mejor ora por él y dile: Señor, enséñale. Sé que las heridas quizás son más profundas que las mías. Su pasado es más difícil. Pero lo que estoy convencido es que hay un Dios que sana heridas. Mira, esta noche puede empezar tu sanidad del corazón. Esta noche puede ser un antes y un después. Que esta noche marque Dios tu vida. Y que no permitas que el dolor del pasado, personas que te hicieron daño, te sigan haciendo daño ahora. Suéltalos en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar por ti esta noche. Quisiera pedirle a Dios que te dé las fuerzas que no tienes. Mira, cuando aprendes a perdonar, hay una paz que viene sobre ti. Hay una bendición que viene sobre ti. Cuando lavas los pies de los demás, entonces tienes también un acceso al perdón de Dios. Recuerdan el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que hay una razón también en Dios. Si recibiste de gracia, si recibiste perdón en tu alma, entonces brinda perdón inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios, pero Él nos perdonó. Asimismo, de gracia recibimos el perdón. Démoslo de gracias, así no merezcan que los perdonemos. Oramos al Señor. Le invito para que clamemos allí donde estás. Señor Jesús, esta noche, Padre, sé que esta palabra ha llegado a muchos corazones y a muchas vidas. Señor, hay personas que están en cárceles de amargura. Ya no disfrutan la vida. Ya no disfrutan el levantarse en las mañanas. Porque hay algo en sus corazones, un pasado, alguien que les hizo mucho daño. Alguien que les robó no solamente dinero, les robó la inocencia. Alguien que les hizo daño, Señor. Pero esta noche, Señor, soltamos. Esta noche, Señor, enséñanos a perdonar. Todos los días, Señor, estás haciendo una obra en nuestros corazones. Y estoy convencido que a esta hora estás tocando una vida. Hay una jovencita allí. Está sola esta noche. Dios te dice, yo sé lo que pasó. Nadie más lo sabe, nunca lo contaste. Pero el Señor te dice esta noche, yo sé y conozco lo que sucedió. Pero había preparado este día para ti, esta palabra para ti. No importa tu pasado, no importa lo que sucedió, de aquí en adelante el sol brillará sobre ti. Habrá nuevos tiempos, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de victoria sobre ti, porque todo lo bueno, todo lo justo, Dios tiene pensamientos de bendición para tu vida. Señor, a esta hora te pido, Señor, que quite las cadenas del rencor. Que rompas hoy, Señor, los grilletes del odio. Y que hoy, Señor, podamos vivir para ti. Padre, enséñanos a ser libres, porque el perdón en realidad nos beneficia a nosotros. Así que gracias, Señor, por esta noche. Hoy nos desahogamos en ti. Hoy abrimos nuestros corazones, Señor. Hoy sanamos las heridas del pasado y en el nombre de Jesús, Dios toma tu pasado, lo lleva a la cruz del Calvario. Eres perdonado. Sigue adelante en el nombre de Jesús.